Testing, can you hear me? I can hear you. Let's try this again. I'm waiting for our second interpreter to log in. Okay, Barbara, I'm starting with you first. Okay, thank you. You're welcome. And you are in, Barbara. Thank you. You're welcome. It says that he's been joining for quite a while. Kelly, could you check to see if we should have him in the meeting. Bill, are you with us? Let me send him a message. I don't see our second interpreter yet. I just sent her a message. She's doing it right now. Okay, great. Thank you. Mhm. Good evening, Tom. Hi there. We're waiting on our second interpreter. Okay. Barbara, have you heard from her? Not yet. Let me send her another message. I see her. Oh, okay, she's there. Okay. I'm admitting her. Let me try this feature again. So did you tell me that, did you see Gabby? Yes, I just admitted her. Oh, okay, okay, good. Okay, Gabby, are you with us? Gabby, can you hear us? Okay, you're muted. Let's try your audio again. I'm back. Okay, great. I was able to pick you up this time. So Great. we're good to go. We are starting our meeting. I am going to ask folks to join us. For our presenters, please share your screens. Good evening, everyone. This is Grady Steele with the Office of Public Affairs, and welcome to this evening's Manufactured Housing Task Force meeting. This is a bilingual meeting, and we ask our presenters to please speak clearly and slowly to allow our two presenters who will be delivering the message in Spanish or in English. To access the interpretation function, please look at the bottom of the screen. There is an icon in the shape of a global icon. You may select Spanish or English to listen to the
to the meeting in your preferred language. Bienvenidos a todos a la reunión de esta noche. Les pedimos a todos los presentadores que por favor hablen con pausas y despacio para permitir a nuestros intérpretes traducir el mensaje en inglés y en español. Pueden acceder a la función de interpretación seleccionando el icono que se encuentra abajo de la pantalla y seleccionando español o inglés durante la reunión de esta noche. Vamos a empezar la función de interpretación. We are getting ready to start the interpretation feature. Go ahead. Eric or Soledad, please begin our meeting. Thank you very much. Good evening, everybody. Thank you for joining us for one of the last few meetings of the Fairfax County Manufactured Housing Task Force. Since we're still meeting virtually, we have a few things to go through that allow us to do that. So please bear with us. Para revisar, por favor, manténgase con nosotros. Para conducir esta reunión, para seguir con los procedimientos seguidos por FOIA y también por la fuerza de trabajo, el grupo de trabajo en determinación para el registro. Así que les pido por favor por su paciencia. Mi nombre otra vez es Erike Bremboya. Soy uno de los coaches de House de Vivienda. Esta reunión, vamos a empezarle. Cada miembro votante del grupo de trabajo está participando de esta reunión en una localización diferente. Estamos viendo que los miembros participen y que cada miembro que vote, la voz de cada miembro votante, y también ser la voz de otros miembros que voten. Vamos a conducir la llamada de cada uno. Vamos a preguntarla a cada grupo de trabajo que voten que participan en este meeting para estar aquí, que digan su nombre y la ubicación en donde están participando. Y les pido que por favor tengan cada uno atención por cada uno de ustedes, de sus colegas. Vamos a establecer de que cada miembro aquí están aquí. Vamos a empezar con la llamada. Soledad Portilla. Soledad Portilla from the Fairfax, Virginia. Daniel Lagana. Señor Lagana. Elizabeth Lardner. Elizabeth Lardner de la ciudad de Alexandria. Broderick Dunn. Señor Dunn. Claudia Claure. Señora Claure. Adela Barrera. Kenny Medrano Marquez. Kenny Medrano Márquez. Kathy Clement. Cassie Clement. Ana Romero de Martinez. Ana Romero de Martínez. Victor Rivera. Víctor Rivera. Lori Beiser. Lori Beiser. Jose Matus. José Matus. Carlos Carrero. Carlos Carrero of Chantilly, Virginia. Carlos Carrero de Chantilly, Virginia. Gracias. Turner. James Turner. Lisa Epps. Lisa Epps. Christopher Ebert. Christopher Eber. Margaret Johnson. Margaret Johnson. Hola, Margaret Johnson. En Chantilly, Virginia. De Chantilly, Virginia. Jose Valdez. José Valdés. Ronnie Robbins. Ronnie Robbins.
David Levine. David Levine. David Levine de la ciudad de Alexandria. Gracias. Ken McMillan. Ken Macmillan. Ken Macmillan del distrito de John Prospect. Boylan. John Boylan John Boylan. from the town of Herndon. en Metan Jill Hartle. Norcross. Jill Marcross. Jill Norcross from Reston, Virginia. Jill Norcross from Wrestling, Virginia. Ava Virginia. Nguyen. Evan Ryan Thank de you. Planey, Rick Virginia. Edson. Rick Edson. Rick Edson, Bethesda, Maryland. Rick Edson de FS Mark Maryland. Vianney, Mark Vianney. and Stuart Kane. Stuart King. Kane, Vienna, Virginia. Thank you. Stuart King de Virginia. If I could ask staff also to Si look puedo at preguntarle al the personal people también who para are ver coming si in later, alguien que and viene let us después, know if déjenos we saber recognize any other para members reconocer algún otro of the miembro task force as de well. del grupo de trabajo, así como vayan llegando. Could Gracias. staff let us know how many are in the role? ¿Pueden decirnos cuántas personas hay en el rol? Señor Cocher, tenemos 12 miembros y 15 del coro. Hopefully some people will Así que join us ojalá que algunas from personas más nos the puedan part of eh, the meeting. So at this point, I will pass the virtual gavel over to our other task force co-chair, Soledad Portilla, so that I may be Soledad heard to make the Portilla. requisite motion. para ver las mociones que se presentan. Gracias. I move that each voting member Yo presento que la voz de cada each other voting member miembro votante sea escuchada y también sobre que estén aquí sobre el viviendas prefabricadas. Yo segundo, gracias Ken, de nada. Todos en favor, decir aye. Algunos opuestos. Entonces la moción pasa, Eric. La segunda, tenemos establecido que cada miembro votante se va a escuchar por cada miembro de votación. Entonces vamos a establecer la naturaleza de la emergencia que nos compele como procedimientos de emergencia, de que nos reunimos electrónicamente y qué tipo de comunicaciones electrónicas se va a utilizar y cómo utilizarlos para el acceso público. Así que movemos para que el estado de emergencia por la emergencia del COVID-19 no sea saludable para que el grupo de trabajo se reúna físicamente, y por eso vamos a seguir los procedimientos que requieren una asamblea presencial del grupo de trabajo que no se puede ser implementada en este trabajo seguramente y prácticamente. Entonces, muevo para que se mueva esta reunión electrónicamente en una línea de conferencia y que el público pueda acceder a este meeting sobre la preparación logística del grupo de trabajo sobre viviendas prefabricadas mediante la página web del condado de Fairfax en Virginia, o llamando a uno de los Zoom dialing números también que están puestos en la página web. Y así que pido que se mueva la moción. ¿Tenemos alguien que secunde la moción? Sí, secundo la moción. Gracias, Ken. Todos en favor, por favor digan aye. Aye. ¿Alguien que se oponga? Entonces la moción pasa. Y finalmente se requiere que el establecimiento que se provee para la reunión del grupo de trabajo continúe las operaciones, o que se salga o que se termine las obligaciones sean removidas. ¿Hay alguien que secunde la moción? Gracias, Ken. Todos en favor digan aye. Aye. ¿Alguien que esté opuesto a esto? Pasa la moción, Eric. Gracias. Así que vamos a proceder con el resto de la reunión. Eric, he notificado que la Barrera acaba de integrarse. Miss Barrera? La señorita Barrera.
Could Please, you please- Hola con todos. Yes, In- please share where you're calling from, please. I live in Audubon, Alexandria, Virginia. Okay, thank you very much. Thank you for joining us. Okay, and with that, we will begin the meeting. The first part of the agenda. De la agenda para el día de esta tarde es para revisar la sección C que hemos discutido en la última sobre la calidad comunitaria. Vamos a hablar con Soledad sobre esta sección. Gracias, Eric. Así que hemos recibido algunos comentarios sobre la sección C y también basado en todas las discusiones aquí en la reunión, hemos hecho algunas ediciones editoriales para más clarificación, así que voy a pasar por la sección rápidamente. Así que van a ver parte de la agenda que ya se les envió. Entonces, en la parte del resumen, en la parte de sección del resumen, hemos borrado oraciones que nos aseguramos que estaban, que desarrollan, son, las casas manufacturadas son únicas, así que está por, y por personas y la responsabilidad para los dueños o los que están alquilando. Entonces, vamos a asegurarnos de que esas oraciones tengan sentido. La recomendación C1 dice que se quede así como tal. La recomendación C3 hemos solamente enfocándonos en Virginia, en ejemplos de Virginia, basados en las conversaciones que deberíamos estar viendo todo el país por todas las mejores participaciones y aplicarlo a las comunidades. Las recomendación C4, las nuevas regulaciones y vamos a leerlas ahí otra vez. Las partes interesadas deben participar anualmente para ofrecer su opinión y proporcionar recomendaciones para fortalecer las regulaciones existentes o proporcionar nuevos códigos y regulaciones de aplicación, incluyendo disposiciones de derechos adquiridos, aplicables o políticas que promuevan unidades y comunidades de viviendas prefabricadas y saludables. La siguiente recomendación en la CC, información, material de educación de información, también lo hemos arreglado un poco. Entonces dice desarrollar materiales informativos y educativos sobre la política y los procedimientos reglamentarios para los propietarios de viviendas prefabricadas, los propietarios de unidades y los inquilinos para incluir la divulgación y la educación en las reuniones de la comunidad. Ahora también la C7, también en la parte C, ¿hay algún comentario o retroalimentación de cómo se lee la sección o algo que debamos añadirlo? Ok, no hay nada. Así que, Eric, te paso otra vez la posta. Gracias, Soledad. Y gracias para los miembros del grupo de trabajo por los comentarios de esta sección. Así que para mejorarla en las últimas semanas. Así que la siguiente parte de la agenda es para la presentación sobre la sección que hemos revisado, vamos a revisar más tarde esta tarde, que es la D, que sobre el uso de tierras. Va a ser presentado por el señor Atkinson del Departamento de Desarrollo y Planeamiento. Y también Fordoni. Así que con eso vamos a pasarle el tiempo a Kelly para la presentación sobre las fuerzas del grupo de trabajo. Gracias. Sí, confirmando que pueden ver mi pantalla y que me pueden oír.
Sí, te vemos y oímos. Buenas tardes. Soy Polly Atkinson y estoy reunida por el señor Melan del Departamento de Tierras. Esta noche vamos a presentar un resumen sobre el Plan Integral, Ordenanza de Zonificación, las 8 comunidades de viviendas prefabricadas en el condado y también dar una actualización sobre la enmienda. El Departamento de Planificación y Desarrollo tiene 150 empleados y está dividido en tres divisiones y 2 secciones. El departamento, la misión es para promoción, comunicación, comunidades donde se puede vivir, en donde se mejore la calidad de vida en el presente y en el futuro. Nuestro propósito como departamento es la de dar propuestas, consejos y asistencia y revisiones de desarrollo y también revisiones sobre zonificación y también las decisiones de estas cosas que suceden en el condado para las comisiones y el consejo de supervisores. La comparación entre el plan integral y la ordenanza de zonificación sirve como guía para el uso de tierras en el condado. Las ordenanzas es una ley que contiene las regulaciones. Las plantas de zonificación, entonces habla sobre estructuras y en distintos estándares. Eso se divide en 4 categorías que incluyen residencial, comercial, industrial y para usos mixtos. Las ordenanzas es una ley que contiene regulaciones como el espacio abierto, la densidad, la altura, el tamaño del desarrollo que se va a hacer. Como notado en el último diapositiva, el plan integral pone así la visión de la comunidad y está utilizado como una guía para hacer la comunicación sobre las construcciones y el medio ambiente natural. Es un documento que siempre está haciendo con enmiendas. Es un documento legalmente requerido por el condado de Virginia y cada condado debe tener uno. Entonces, no es una ley, sin embargo. Hay 8 componentes del plan integral que todos trabajan juntos. Voy a enfocarme en el plan de política, el área de plan y las áreas de plan. Hay 11 elementos funcionales en el plan de política que se identifican en las áreas. Cada elemento tiene una serie de roles, objetivos asociados con esto que aplican de manera de condado. En la siguiente diapositiva voy a explicar específicamente cómo esos elementos funcionan, que incluyen políticas sobre retención. El plan del mapa utiliza mejoras en transporte, mejoras también en lugares, estructuras, y también sobre las localizaciones en el condado. El plan de transporte o el glosario incluye opciones para alta densidad o intensidad que se refieran. El plan del plan integral, entonces se habla sobre las muestras de intensidad. También contiene el apéndice 10, que son pautas para la retención de casas móviles. Y también quiero notar que utilizamos el término casas móviles porque es una terminología que ya existe y va a ser quizás actualizada en el futuro. Estas líneas o pautas son para las casas móviles proporcionen una importante fuente alternativa de vivienda asequible. La policía reconoce que las casas son una importante fuente alternativa de vivienda para familias de medio y bajo ingreso.
Sin embargo, en muchos casos, el plan que existe designado en en las zonas son malas. Muchas más de estas casas móviles pueden ser ubicadas en otros usos para perder y se pierde el valor de las casas móviles y la residencia. También es para que sea puesto una regularización que solamente debe permitirse si se puede lograr de una manera que no afecte negativamente las propiedades circundantes. El Consejo de Supervisores también ha ejercitado flexibilidad escribiendo específicamente las recomendaciones en base de caso a caso que se necesita que llegar la fuente alternativa de vivienda asequible. Finalmente, la regularización que solamente debe permitirse si se puede lograr de una manera que no afecte negativamente a las propiedades circundantes. Más allá, asistir más sobre el costo de reubicación o desplazo de hogar debe ser visto por el dueño de la propiedad y una significativa parte de esto debe permanecer bien. El elemento del plan comprensivo de vivienda es el objetivo 3 que promueve la conservación de vecindarios estables y también fomentar la rehabilitación y otras iniciativas que rehabilitarizan y promover la estabilidad de los vecindarios más antiguos. Es también facilitar la retención de los parques de casas y móviles existentes que se identifican con los planes de área como los aprobados por el uso de hogares parques. Como he dicho anteriormente, el plan comprensivo siempre está cambiando. Hay 4 maneras de enmendar el plan. La primera es estudios de planificación en todo el área que se enfoca en hablar sobre áreas grandes. Hay específicos lugares que necesitan autorizaciones y estos son a menor escala que generalmente se procesan según la aplicación para la zonificación. Hay enmiendas del plan políticas en todo el condado que por ejemplo, una enmienda para vivienda asequible. Y los adicionales son tal como se necesiten. Más del trabajo que se hace es con la participación pública, ya sea de una manera parte comprensiva o para proponer enmiendas. La mayor parte de nuestro equipo es para asegurar que la comunidad esté al tanto de los cambios y que puedan dar sus ideas. El proceso público es grande. La comunidad se involucra en las prácticas de ayuda. Lo primero, se invita al público a proponer enmiendas al plan comprensivo. El público puede formar parte de comités consultivos como una fuerza especial o grupos de consejo, así como lo que tenemos hoy día en la noche. El personal busca comentarios de la comunidad y puede ser reuniones, correos electrónicos, encuestas. Y adicionalmente se le invita a hablar al público en las audiencias públicas. Entonces hemos hablado sobre el plan comprensivo que tiene varias y las ordenanzas zonales sobre la zona actífica. Ahora, ¿qué pasa con la tierra que ustedes quieren desarrollar? Entonces, una de ellas es la parte norte, la área norte de North Drive. No ha sido desarrollado por problemas de estabilidad. Entonces, se pedía que se vea el uso de esto por casas móviles.
Entonces estaba vacante, quería ver si era una zona variada de comercio o residencial. Ha habido se ha tratado de ver alguien que desarrolle esto para que vean, para ver si se puede hacer en un distrito residencial. Se hablan de 144 unidades, 215 son, 175 son asequibles. El 60% necesitan esto. 12 acres fue para el parque con significante contribución para las escuelas. Entonces voy a darle el tiempo a Bill para que hable más sobre la zonificación. Gracias, Kelly. Entonces, como pueden ver, el condado de Fairfax tiene ordenanzas de zonificación desde 1941. La primera ordenanza de zonificación fue adoptada para campamentos de remolque permitidos solo en distritos industriales. En el 1944, la Junta aprueba la ordenanza del parque de remolques para que se puedan mover los remolques a los parques. En 1950, los campamentos de remolques permitidos por el permiso de uso condicional emitido por la Junta. Y eso cambió después. Entonces, ahí fue donde las viviendas prefabricadas fueron puestas. Para casas móviles todavía permiten en el distrito para establecer con un permiso especial al distrito C. En 1968, opción del permiso especial fue eliminada. En 1978, la nueva ordenanza de zonificación fue adoptada y ellos cambiaron y establecieron la creación del distrito que tenemos el día de hoy. Y no han habido algunos cambios sobre las áreas anteriores. Y en 2021, la nueva ordenanza de zonificación fue adoptada y no hay cambios significativos en el RMHP. La siguiente, por favor. Este es un resumen sobre el distrito residencial RMHP. Se pueden ver que hay 15 acres, hay 6 unidades por acre. Hay un tamaño mínimo del otro de 4,000 pies cuadrados, espacio abierto del 20%, lotes no permitidos en llanuras. Este para mostrarle es un resumen rápido sobre las viviendas prefabricadas en el condado. Les quiero ver que la mayoría de ellas son parques de casas, parque de viviendas móviles. Entonces, en cuanto a usos no conformes, es un edificio uso legalmente existente en la fecha de vigencia de esta ordenanza u ordenanzas anteriores que no se ajusten a las regulaciones del distrito de zonificación en el que se encuentra. Las viviendas prefabricadas no están permitidas en distritos industriales como Meadows o Chantilly. El Código de Virginia requiere el reemplazo de viviendas prefabricadas no conformes. Tenemos varios hemos visto que han habido algunos retrasos en esto por las partes de los parques móviles. Así que rápidamente vamos a pasar sobre esto en el condado. Lo primero es el Meadows de Chantilly. Esto está ubicado al sur de la I-15. En los 60s fue zonificado como un industrial en los 80s. Así que después se vio para que se hagan como un parque de viviendas. Un poquito más sobre Maple Wicks. Hace un par de semanas se pidió que estaba So the rest of the other 6 manufactured home parks in the county are located in Richmond Highway Corridor. So we'll go over those individually here. On the northern end of the corridor, you have the PennDOT
So north of it is Shields Avenue, and west is Richmond Highway. This park was established in the mid-50s. Just to the north of this, you really don't see the map, but there was just recently a major redevelopment approved for housing. So Woodley Hills is actually En Woodley Hills es al sur de la propiedad por la recién zonificación. Este se está aplicado en los 40s, se expandió en los 50s y está controlado por housing. So everyone here knows about Harmony Place. That was established in the early 50s. And if you can see closely, the blue shade on the property is actually floodplain. So over half the property is currently located in the floodplain. La mitad de la propiedad está en donde se inunda. Esto no permite nuevos manufacturas, hace que los años a eso es a los años 60 al principio estaba Bond. En ese tiempo puedes ver hay varias partes en el parque que uno fue establecido en ese momento. Los otros dos están establecidos en los años 40, al final de los 40 y de los 60. Una gran configuración en el lado este. También verano. Y ha sido una gran planeación para enmienda. Great. Thank you. To conclude our presentation, I wanted to provide an update. Para concluir esta on local presentación, sidewalks, decirles una currently presentación en subject to Windows updating, Sideway but deferred que plan amendments. está pendiente, pero Existing está commercial zoning allows a diferente variety con of zona de los commercial-oriented servicios. commercial and service uses, including restaurants, office, hotel, and retail, among others. Diferentes zonas Residential uses are not permitted in comerciales C8 de zone. usos. The mobile home parks on the site were Estos constructed casas before móviles en este zoning parque regulations were in place. tienen ciertos These reglamentos que uses estaban were en allowed ese in lugar this district. y estos de permisión As este such, they are distrito. considered Hoy non-conforming día uses están to be considerados de no continued but not uso expanded. y no pueden The expandirse. properties are planned for medium Estas density propiedades están residential planeadas use desde with mediano mixed-use option. a mayor uso y están cambiando su uso. As you may be aware, the Como board ustedes pueden estar authorized enterados, staff to el evaluate personal options autorizado to utilize the current plan's mixed-use option, hay increasing planes para from un uso mixto, 15 to 20 dwelling de units ser de per acre 16 a to 20 closer to 30 dwelling units per o acre. de 20 a 30. Consider a reduction Y in considerando la single-tenant reducción retail and/or para office poderlas planned vender use mix. de The las que board's hayan venta. authorization also notes Esta that the autorización amendment también would sabe consider one-to-one que ha improvement considerado of the existing affordable que algunas de units las on que the están site de that las would allow viviendas for actualmente further de amendment accesibles accomplished with substantial que pueden consolidation cumplir of con el poder cumplir While con the estas amendment casas. has been Todas las authorized, enmiendas se han the realizado board consideration y of el the amendment panel de to aprobación lo add or considera the Affordable Housing que Preservation las Task casas Force que sean and the costeables Manufactured Housing Task Force is complete. y hasta que Any esté recommendations completado from las the recomendaciones Task Force are de, adopted to de the esta plan. fuerza. As a result, Como no resultado, study has been conducted se ha on hecho the un amendment estudio que se ha that was originally completado authorized in desde que fue January inicialmente 2025, autorizado and will not begin again until the y no va a work has volver a been comenzar complete. hasta que esto esté completado. So that concludes our presentation. Con esto concluye nuestra Happy to answer presentación any questions. y podemos contestar cualquier pregunta. Thank you, Kelly. And, Gracias, Kelly y now William. we'll open the floor up to any questions about the Así es de que presentation. abro el piso para el micrófono para cualquier pregunta que haya de los asistentes. Questions from task force members? ¿Hay alguna pregunta de los miembros de este grupo? Ken.
¿Quién? Please go ahead. Go adelante. Mi pregunta, esas unidades que tienen señoridad, que tienen antigüedad, ¿qué puedes ver en el futuro que vengan si para que las dejen de ser como están ahorita actualmente? ¿O qué plan hay? En otras palabras, ¿hay algún problema que pueda verse, que puedan haber cambios o algo por el estilo? Esto es algunos de los asuntos que he visto, nos bastante en la situación que se está formando en cuanto a esta planeación de SP con las inundaciones que tú mencionas, y cómo son las partes que deben de elevarse, y que en tantos lugares tenemos que algunos puede ser que sean 10 pies, necesidades de elevación, o eso es significativo en ese sentido. Algunos otros asuntos son, como tú puedes ver, las unidades no son, tienen, según lo dicen los reglamentos actuales. Algunos tienen algunos problemas que tienen que verse por las construcciones. Muy bien. Después de eso, como no soy un experto en inundaciones, déjame ver cómo puedo plantear esto. No hay, si están fuera del plan donde están las inundaciones, ¿alguien ha considerado qué hacer en caso de, no quiero ser negativo, pero en caso de que hay alguna forma en que pueda asegurar que si algunos cambios no se vayan a hacer para estos que tienen antigüedad? Hi, ¿Alguien? It's Kelly Atkinson. Hola, ¿quién soy Kelly? I've noted your question. We might need to get back Vemos to you with tu an answer to pregunta. that. Nosotros necesitamos a lo mejor regresar a atender eso Other cuando agencies who se deal vean with otras those agencias issues. cuáles son los asuntos. No creo que ahorita ya podamos hablar al respecto actualmente. Entiendo, eso es prudente. Solo que creo que por mis antecedentes, como he sido bombero y he trabajado en construcción, cosas por el estilo, siempre estoy buscando ¿y qué tal si? No quiero poner a nadie, especialmente a nadie que tenga en desventaja. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Ken. Al siguiente que tengo aquí es a John Well. Muchas gracias, Lauren. En la información que nos dieron, tienen un plan bastante inclusivo que el condado debe de presentar vecindarios estables y debe de conservar vecindarios que sean estables. ¿Qué es lo que significa un vecindario estable? I will take a stab at trying to answer that. He querido tratar de contestar eso. Tengo que checar doblemente para ver lo que es la definición de vecindario estable. Creo que es localizar vecindarios que puede permitir los patrones de desarrollo y dar las condiciones tales como red de apoyo que necesita un vecindario estable. Todo desde que sea baja densidad de residencias. Me siento un poco preocupado respecto a todo lo que Lorna ha dicho sobre la equidad y todo lo que estamos tratando de hacer en este comité. Tenemos que tener mucho cuidado de no ir a que es lo que no vayamos a cambiar
algo que haga que no sea respecto a la equidad. Muchas gracias. Sí, pensamos en eso cada día. Y nosotros siempre llevemos en las venas y en la esencia que lo que sea siempre sea equitativo y que vaya conforme a la equidad. Esas son una de las cosas en las que podemos ayudar en esta comisión de planeación, que podemos ayudarles y poder ayudar a los supervisores para que son varias áreas en las que pueden planearse. Si hay un área en la que nosotros podemos apoyar, creo que esta área podemos decir facilitado y decir al comisionado que nos dé una luz de cómo hacer dicha área. Siento algunas otras, lo siento. Porque esto motiva la rehabilitación. Y eso es con lo que hemos estado batallando, no solo con la propiedad, sino y quién va a hacer esa rehabilitación. Y siempre hay diferentes niveles a los que tú te has referido, cuáles son los niveles de rehabilitación. Es importante para nosotros poder reconocer cuál es la diferencia y cuáles son este tipo de viviendas y cuáles otras. No había yo realizado que son de los 40 y los 50, así que no puedo imaginarme una casa común y corriente que no haya pasado por muchas modificaciones y haya tenido que ser remodificada, revitalizada durante todo este tiempo. Estas son ciertas áreas en las que creo planes comprensivos tienen que hacerse. Me hace crear una pausa, mucho más que muchas otras cosas. Gracias. Gracias, John. Sabes, hemos comentado la posibilidad de buscar asistencia y fondos o las dos cosas para las unidades, para la los comités de construcción. Y antes de que vamos a algo más, alguna otra pregunta, quiero presentar a dos miembros de este cuerpo de trabajo que acaban de unirse. Así que bienvenidos estos dos. La siguiente pregunta, Mary, por favor. Quiero hacer un comentario en ambos de estos dos asuntos. De estabilidad del vecindario y los planes de evitar las inundaciones con las cosas regulares. Y pienso cómo sea tal que se tenga que tratar diferente las casas móviles que las casas regulares en relación a este tipo de planeación. En Huntington y Woodland area, en ambas. En Huntington han construido una gran barrera para quitar las inundaciones de ahí. En Alexandria están considerando un nuevo plan federal para varios ingenieros están interviniendo para poder prevenir en esta área. En las casas móviles, los planes son diferentes para las casas móviles. Hemos cambiado casas móviles durante inundaciones. Entonces, es una de mis preguntas. Y la otra es, la estabilidad de este vecindario es muy resonante por lo que veo. En la PP la gente se conoce, se organiza, se ayudan unos a otros. Se vuelven vecindarios muy estables socialmente en este tipo de parques. Yo creo que podrían considerarse estables y que no sean destruidos por desarrollos, por estar queriendo dar habitación costeable. Si no tienen una fundación firme, en muchos casos. Esta es Barbara Byron. Sí, adelante, Bárbara. Quiero mostrarte, Mary,
Y no sé, el caballero que habló antes, nosotros definitivamente estamos considerando que las casas, los que manufacturan las casas consideran los vecindarios de estado. Es parte de toda la preservación que estamos planeando. Yo creo que es algo que tenemos que preocuparnos al respecto y es importante tomarlo en consideración. Me siento un poco relacionado con la frase que dijiste, ¿por qué estamos cambiando diferente lo de las inundaciones? No estamos cambiando a la gente de donde vive. No entiendo, no estoy segura exactamente a qué te refieres. Es este asunto de que mueven las casas cuando no pueden ser reemplazadas en la área de Dunder. La analogía es igual, si vendes tu casa, pues si en una casa en Nueva Alexandria, si no puede reconstruirse, pues no puedes reconstruirse, eso es todo. That you could not just remove one home and put in another without going through current regulations. So you could get an exemption to install a new mobile home in a park in a floodplain. Is that what you're saying? I think that's possible. I don't know that we've ever had that, but I don't see why you couldn't if it was done correctly. As the problem is going to be, it's going to be challenging. So if you drive through, which I know you live down here, so you do, New Alexandria, you see that all the newer houses are built up on either stilt-like structures or they've changed the grade so that they actually bring them out of the floodplain. I think that would be a whole lot more challenging for a manufactured housing home. All right. Mhm. You have any other questions, Mary? ¿Tienes alguna otra pregunta, Mary? Estoy realmente fascinada con la forma como están mostrando los vecindarios estables y cómo tratarlos, que nada cambie. Esto, el plan comprendido que hace que suba de categoría la zona y que no se hacen las áreas de viviendas regulares en la comunidad. Y como se está viendo desde diferente ángulo, fuera del límite de las casas, las estaciones de estas casas móviles y estén haciendo toda una nueva zona, pero pues no sé. Creo que eso es algo que no estábamos planeando, eso es algo que los dueños pidieron que se cambiara ese plan y que automáticamente se puso, en este caso, es un plan que está enmendando el condado. Pero como tú sabes, es muy contencioso. También tenemos que poner, según tengo entendido, veo que deben de ponerse, agregar ciertas cosas que se han dicho para esto. Y nuevamente, como te digo, eso es algo que está trabajando. Gracias, Bárbara. All right. Can I recognize Dan Lagana, whose hand is up next? De Magana tiene su mano levantada a continuación. Bien, Eric, gracias. Creo que algunos levantan la mano, no sé si lo vieron cuando habló, pero bueno. Adelante. Creo que Eric reconoce que tú y Jenny ya reconoció que se habían unido. Lo mismo yo. Muy directamente para el punto que está diciendo Bárbara, estaba yo, los solicitantes y el tipo de gente que está buscando esto, que persigue el cambio, que persigue o que apoya el plan de enmienda. Se está buscando otro desarrollador que se asocie.
Y obviamente es bastante contencioso todo esto. Solo quiero decir muchas gracias por esta presentación y siento mucho me disculpo por llegar tarde. Llegué tarde porque estaba en Harmony Place y estaba ahí trabajando yo mismo en la nueva repavimentación que se está poniendo y se ve mucho mejor. He visto ahora, está viendo ahorita mucho mejor. Y todo quería comentarles eso. Y ya se está pasando eso, ¿no? Finalmente. La segunda cosa, quiero decir de esta presentación, me imagino si vale la pena perseguir más, qué significa lo de esta. La razón por la que lo digo, si la intención aquí es una unidad por una unidad, esa es como queremos ir, o qué es la intención de ver, porque estoy de acuerdo, pero quiero saber exactamente cuál es la intención. Are you asking that of us or? ¿Estás preguntando eso? Sí, no sé si Kelly o quién quiere contestarme. Sí. Sí. Yo creo que parte de este grupo de trabajo, en ver cómo se ve esto, ver si es costeable, ver si es viable, para que este grupo de trabajo lo evalúan las cuestiones específicas y las recomendaciones específicas y para poder poner así las recomendaciones. ¿Y qué tan costeable es? Eso es de saber. Me gusta que tenemos poder recomendaciones. La razón por la que digo esto, muchas de las personas que viven en estas comunidades de casas móviles y muchos de ellos no cumplen ni siquiera, no calificarían ni siquiera por ninguna de las oportunidades que ofrecen, ni siquiera las del condado. En el INE estándar, junto a Harmony Place, está Gateway. Y en la comunidad de Harmony Place, creo que el CEO de United Community preguntó cuántos de ustedes puede ganar, de tener 60%, o cuántos califican para vivir aquí. Muchas gentes viven hasta el tope. ¿Qué es lo que necesitamos para poder librar esto específicamente? Gracias. Antes de que procedamos, quiero reconocer a Claudia Cole, que acaba de unirse a nosotros, a este grupo de trabajo. ¿Ken, todavía tienes levantada la mano? Ken McMillan. Sí, voy a esperar. Tengo una pregunta, pero quiero escuchar a Tom si tiene algo que agregar. Lo que me preocupa es lo que significa más científico, porque que vaya a lograr algo más técnico que ya no hayamos pensado en ello. John. Gracias, Eric. Yo me uno con quien quiero dar seguimiento. No soy el experto, quiero entender, no soy el experto. El reemplazo de una por una. He visto
en otras partes del país que los que manufacturan las casas es solamente una práctica de rutina. Si tienen la doble ancho. Porque si compras dos de las existentes y pones el double wide, las habitaciones detrás, o que será si mejor que lo reemplazas. No sé si realmente esto funciona así o qué. Creo que es algo que tenemos que pensar al respecto. De no nomás reemplazar habitaciones, no nomás las unidades, sino las actualizaciones que realmente se requieren. Tienes razón, Dan. Creo que estamos todos en el mismo punto y coincidiendo en lo mismo. Nosotros tenemos en la comunidad de Bonn, el desarrollador vino y nos dijo, ¿qué tal si todos los de esta comunidad en las unidades aquí hacemos nuestros? Vimos a los del condado. Eso no es. Si tú eres uno de esos residentes, esta casa móvil es tu casa, es una casa, un hogar. El intercambio es ideal para unas unidades menores, pero muchas de estas unidades son de familias que ahí viven en su hogar. Juegan fútbol, soccer, se llevan con los vecinos y están ahí desde hace los años 50 y han tenido una gran convivencia. Hay algunas cosas que van a pasar. Vamos a segregar algunas áreas, así que como Bárbara dijo hace un momento, y la otra cosa es que tú no vas a arriesgar que ahora que no eres dueño de tu casa, pero estás potencialmente en riesgo de que no tengas derechos para manejar trimestralmente esto. Esas son las razones por las cuales yo quería hablar sobre la parte de 1 con 1. Vamos a ver incrementos en las casas. Y yo creo que necesitamos trabajar en esto, en esta pesa de 1 a 1, especialmente si es algo que podemos hacer que continúe. Gracias, Tom. Liquid. Buenas tardes. Un par de cosas en esto, si puedo hablar. Número uno, creo que el punto está bien tomado el reemplazo de 1 a 1 en cualquier forma que va a tomar o podría tomar una variedad de formas dependiendo de la situación del individuo, pero creo que necesitamos enfocarnos en el reemplazo de 1 a 1 para llegar a la necesidad de los residentes que están allí. Así que creo que lo que podríamos hacer es, podríamos continuar trabajar en un lenguaje que se enfoque en reemplazar en las familias que están viviendo allí, enfocándose en el lenguaje de 1 a 1 de las personas, pero también reconocer consistentemente con las guías que hemos hablado del Comité de Acción de Preservación, que la preservación puede tomar diferentes formas, que sea literal un reemplazo literal de las casas móviles o podría ser impuestos para dueños de casas en una manera de que funciona para estas familias. Así que solamente urjo a ustedes para hablar sobre las necesidades de las personas, para ver de la manera en cómo necesitemos en cuanto al reemplazo de 1 a 1. Y segundo, creo que actualmente es una manera muy buena para ver
el lenguaje propuesto para cada uno para se ve en la parte de borrador o en el documento de borrador. Lo que sugiero es que si vamos a través de ese lenguaje y revisar y continuar esas discusiones para que podamos hacer una encuesta, qué es lo que tenemos, lo que tenemos ahora y de ahí ir voy. Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias, presidente. En esa, bueno, así que vamos a hablar sobre específicamente sobre el uso de tierra. Quiero recoger una nueva voz si pudiera. Si Ken y Mary pueden un ratito esperar sus preguntas sobre el lenguaje para poder terminar eso esta tarde. Entonces vamos a ver sus preguntas después de esto. Sí, puedo reconocer a David Levine y sobre el lenguaje de la sección D. Ok, gracias, Eric. Entonces, estoy de acuerdo en seguir adelante. Yo creo que tenemos que enfocarnos en las familias sobre el reemplazo de 1 a 1, en no solamente las casas físicas, para mantener el mismo número de personas que viven en una vivienda y pensar otra vez en los ocupantes y la gente y los pensamientos de la gente para ver que esta situación de acá 5 personas que de repente viven en una casa de 2 dormitorios y reemplazarles eso con una casa de 2 dormitorios, en una unidad de dormitorios. También podemos tener 2 personas por dormitorio en la unidad. Así que vamos a limitarlo a 4 personas en la nueva vivienda. No estoy diciendo que eso es como que sucede ahorita, pero ese es como un ejemplo que estoy dando en términos de personas en la vivienda. También hay situaciones en que 2 personas están siendo desplazadas y no pueden regresar a ese hogar. Solamente quería enfocar, el enfoque debería ser en los ocupantes que están intentando de tener el mismo número de personas y poder pagarlo. Eso es solamente lo que quería añadir. Gracias, David. Si puedo, me gustaría sugerir que vayamos en la sección D que circuló la semana pasada y luego podemos regresar a las preguntas expresando con Ken y con Mary después de eso. Así que con eso vamos a movernos al siguiente ítem de la agenda, que es la sección D. Ahora voy a leer el lenguaje de la recomendación que se los dimos la semana pasada. Vamos a tener algunas discusiones hoy día sobre eso y nuevamente vamos a abrir para comentarios y todo después de la reunión y regresar a ustedes con el borrador revisado. Tenemos 6 recomendaciones bajo el uso del suelo. Así que la recomendación número 1, en la siguiente página, por favor. Por favor, sigue con la siguiente página. ¿Okay? Entonces, la recomendación número 1, tuvimos una conversación con la parte comprensiva del plan, es para mostrar comunidades de viviendas prefabricadas en el mapa del plan integral. En este momento, las comunidades de viviendas prefabricadas se muestran en el mapa del plan integral con el símbolo MH en la ubicación. Hemos propuesto tener la descripción de la categoría y el símbolo de la tierra de la vivienda manufacturada MHS. Debe ser actualizada dentro de la leyenda del mapa del plan integral en reconocimiento del hecho de que las comunidades de viviendas prefabricadas son una fuente importante de viviendas asequibles. ¿Algún comentario o pensamiento sobre esta idea sobre la siguiente página, por favor?
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. John Boylan, yes, go ahead. Sí, John Boylan. Gracias, Eric. La pregunta que tengo sobre las casas prefabricadas que están en los mapas. No quiero ser el todo aquí, pero si estas comunidades son tan buenas y cuando pienso si con cosas pequeñas y el gobernador anterior dando millones y estas ubicaciones serán aprobadas como casas manufacturadas en un futuro, potencial identificando si esto va a cambiar o no va a cambiar. Nos quisiera transicionar, vamos a darles una casa de 3,000 pies, de 4 habitaciones, y eso sucedería. ¿Cómo lo pensamos? Yo pienso que hay otra cosa que dice, esto es generalmente genial en cuanto a integración. Entonces, vamos a ver, aquí está, hay algo que podemos hacer más positivos y decir, vamos a ver qué más podemos hacer para identificar los lugares, solo lo que estamos haciendo con estacionamientos o volver a construir en áreas como esas. Yo creo que es una buena pregunta. Entonces, las viviendas prefabricadas son construidas en unidades, por ejemplo. Yo creo que es una pregunta legítima que hacer. ¿Alguien del staff, del personal, tiene alguna guía en cómo el uso de viviendas prefabricadas para otras sedes en el condado? Hola, es Bárbara. Yo creo que podríamos añadir algo a esto que dice que algo que diga deberíamos ver por oportunidades para ver oportunidades adicionales para casas prefabricadas. En este momento no tenemos el conocimiento para hacer esto, pero creo que podríamos tener el concepto. Gracias, Bárbara. Yeah, these mobile home parks are on the map in the comprehensive planning. Entonces, viene en un plan comprensivo, no sé si otras personas, pero puede ver cada tráiler en el parque de casas móviles de la comunidad del distrito industrial. Esos son los existentes. Yo creo que él estaba hablando sobre nuevas ubicaciones para futuras. Acá no dice nuevos, acá dice incluyendo en el plan integral. En el último párrafo dice añadir, actualizar. Yo asumiría que eso sería nuevo. That was not the intent. It was Eso not no the fue la intención de añadir localizaciones adicionales, solamente una actualización para ver que las existentes localizaciones puedan ser actualizadas. Y que eso es lo que significaría que eso no planificarían para cambiar cosas en esas áreas o cuál sería el plan. Yo creo que la sugerencia es que viene del grupo de trabajo. No estoy exactamente segura qué es lo que ellos están pensando, pero eso está de la mano con la conversación que están hablando para ver si hay más seguridad para que las cosas se pongan más estables. Se sugiere de que no tengamos la palabra porque sería algo nuevo. Entonces, si están añadiendo lo que no sería nuevo, sería cambiarlo. Entonces, sería algo así como actualizar las viviendas actuales para que las personas no se confundan. Entonces, no sabemos lo que significa, pero de repente no todas puedan entender lo que se está diciendo. Vamos a ver, para ver con la D1. Nos movemos a la D2, a la recomendación D2. Revisar y aclarar el plan integral, el plan de área.
las recomendaciones para viviendas prefabricadas, comunidades. Para comunidades de viviendas prefabricadas. Gracias. La primera dice incluir el límite de cada comunidad de viviendas prefabricadas en el sector de planificación apropiado y el mapa de unidades de tierra de área especial para el plan integral. Revisar la guía existente del plan integral para aclarar y corregir cualquier inconsistencia relacionada con las comunidades de viviendas prefabricadas. Y este es para el punto de Ken, añadir, actualizar, según sea necesario, una descripción de cada comunidad de viviendas prefabricadas en la guía apropiada del plan de área, junto con una recomendación específica con respecto a la preservación. La siguiente, por favor. Agregar el texto de plan que fortalezca la necesidad de una por una unidad de reemplazo donde existan opciones de reurbanización. El texto del plan debe indicar el objetivo del reemplazo de manera más explícita o si se plantea la reurbanización, una estrategia para lograr el objetivo de no pérdida neta a través de opciones de reemplazo e incentivos del condado. Estos puntos son consistentes con las recomendaciones sobre el plan, sobre el grupo de trabajo. Yo prefiero ver algo que hable sobre el condado tratando de financiar algunos de las co-ops o sin fines de lucro para reconstruirlos después de organizarse. Eso es como suena. Aquí están. Tenemos todos etiquetados. Ahora tenemos que ver cómo vamos a redesarrollarlo. Yo creo que en una sección previa está subrayado. Hemos puesto un lenguaje ahí sobre algunas de las estrategias que el condado apoya. ¿A eso es lo que se está refiriendo? Sí, sí estuvo allí, pero no es lo que estamos escuchando con el plan de desarrollo. Solamente ha sido reconocido y luego desapareció. Ya está en el plan, ya está en el mapa, pero no dice ahí que tiene algún valor, solamente los muestra y dice que se van a volver a construir. Tom? Sí, estoy viendo lo que hemos discutido e incluyó lenguaje exclusivo sobre estas comunidades. También quisiera decir que la manera en que este lenguaje está creado nos da una oportunidad de potencialmente participar en un redesarrollo o un financiamiento y reemplazo también. Así que creo que Mary quizás no es muy explicado. Podemos trabajar en tratar de eso un poco más explícito. Si hay una reconstrucción que podría ser potencial para nosotros para participar en el reemplazo. Sí, yo creo que una referencia cruzada podría ayudar también sobre el parque de los dueños de las unidades también deberían participar en esto porque hay cosas que ellos valoran sobre esto es la comunidad y la posesión sobre esto, que eso no lo he visto en ningún sitio, pero podría estar allí. Eso necesita ser más explícito. Entonces, ¿quién llega? Sí, ¿quién va a recibir un reemplazo uno por uno? Si todos van a recibir reemplazo uno por uno. Tenemos un comentario en el chat de Perla. Si alguien lo puede traducir el comentario, por favor. Para el resto de la fuerza de trabajo, por favor.
I think there's, I'll read it. I think they just posted it on the chat. So Ok, ya I'll- lo pusieron en el chat. Entonces lo voy a leer para todos. Task Force. I wasn't there when the meeting started. Yo no estaba cuando empezó la reunión y Apologize. pido una disculpa, pero lo que estoy entendiendo es que ustedes solo quieren mantener los mismos parqueos de trailers. Mi opinión es que si no hay algo que regule la subida de precio de las rentas del piso, tarde o temprano tendremos que salir de esta área. De todas maneras, el desarrollo nos perjudicará a las familias más pobres porque el anual está subiendo de 30 a 35 dólares. Is that an accurate translation, Soledad, from your perspective? Sí, está preocupado por el incremento de la renta. Yo creo que está basado en un punto de algunas reuniones que tuvimos antes. Sí, yo solamente diría que el punto está bien tomado, que el alquiler de una manera multifamiliar, de una situación multifamiliar, podría requerir significante subsidio más allá del subsidio capital para el éxito como un reemplazo. Yo creo que vamos a terminar, va a tener que ser muy claro sobre eso, porque para algunas de las familias que tienen de muy bajo ingreso económico. Gracias, Tom. Tengo otra pregunta, si me dejan. Go ahead, Ken. Sí, continúa. Si lo que entiendo es correcto, 1:1 radio significa es que tú sacas algo y pones algo, pero si las casas móviles se envejecen, entonces van a haber problemas en cuanto a las inspecciones de casas. Ellos son dueños de la unidad, pero ellos no son dueños de la tierra, ¿correcto? That's correct, yes. Eso es correcto, sí. Entonces, acá hay como una barrera aquí porque si las cosas cambian, voy a pensar fuera de la caja. Voy a utilizar mi experiencia como trabajando por el WSSC. Si sacas algo y lo vas a reemplazar es por algo estable, o si algo cambia por el ambiente, hay cosas que uno ni siquiera sabe. Y el punto en donde las personas utilizan viviendas, me gustaría estar en una casa existente que uno piensa que va a durar para siempre, que es casi inconcebible, pero quizás va a durar por el tiempo que de la familia va a vivir ahí, pero algo puede cambiar. El mundo cambia, el mundo empieza a crecer o lo que sea. Entonces la tierra se convierte en radioactiva. Sí, no radioactivo, pero se vuelve peligrosa para que la gente pueda vivir en esa área. Esas cosas no se han pensado ni se han hablado. La mayoría de las personas tienen una o dos maneras de pensar. Ellos piensan como una casa permanente o lo piensan como una casa temporal. Así que probablemente deberíamos tener eso en mente cuando pensamos en esto. Entonces, ¿tenemos ventajas aquí? Aquí, sí, porque hay algunas personas que nunca van a tener la oportunidad de tener una casa o de hacerlo. Como dije anteriormente, nadie viene acá, nace y se compra la casa. Primero uno se alquila un departamento y después piensa en una casa. Entonces, ahora las personas utilizan sus casas trailers. Y eso estaría bien. Pero en algún momento en su vida, su casa se va a volver inhabitable por la edad de la casa.
No quiero ir entre esto muy rápido y llegar con un plan para que se vuelva algo obsoleto en un par de años, pero alguien más dijo que me ayude. Eso es algo que lo estoy pensando. También estoy pensando sobre el medio ambiente. También podemos tener, o- también podemos tener así como una inundación. ¿Y qué va a pasar? La mitad de Alexandria está bajo agua. Entonces vamos a revisar las recomendaciones. Vamos a recordar a las personas que por favor envíenos sus comentarios por cada sección por correo electrónico para que podamos incorporarlo. Queremos continuar para poder terminar con esto esta noche. No te preocupes, que moviéndonos a la recomendación de 3, en la que habla sobre las preguntas anteriores, fortalecer el lenguaje del plan integral, plan de políticas para comunidades de viviendas prefabricadas. Las comunidades de viviendas prefabricadas existentes deben ser referenciadas en el plan como comunidades residenciales estables con las mismas protecciones que cualquier otra comunidad residencial unifamiliar. Las directrices del plan de políticas de la retención de casas móviles, así como se pueden ver, debe ser realizado en relación a la observación del apoyo del condado a las comunidades de viviendas prefabricadas y su compromiso de mantener y mejorar la calidad de las comunidades como fuente de viviendas asequibles valiosas. ¿Algún comentario sobre el D3? Okay. Moving on to D4. Next slide. Nos movemos a la D4, la siguiente diapositiva, por favor. Considera la posibilidad de rezonificación de viviendas prefabricadas comunidades consistentes con el plan integral. Trabajar con los propietarios de las comunidades de viviendas prefabricadas con zonificación comercial e industrial para considerar la rezonificación o un posible proceso de excepción especial para abordar los problemas de la recomendación de 5. ¿Qué es lo que sigue? ¿Algún comentario en recomendaciones de 4? Eso va de la mano con la D3, ¿correcto? Si lo vas a resonar como un distrito. Mary, I think this is the reverse. It Yo says creo que es lo contrario. Es trabajar con propietarios de las comunidades de viviendas prefabricadas con zonificación comercial e industrial para considerar la rezonificación manufactured homes. en casas prefabricadas. It's the opposite. It's the opposite. Es lo opuesto. Oh, okay, I thought it was saying to rezone into the categories. Yo pensé que estaba con las que no estaban en el plan. Yo creo que va a ser más claro cuando nos vamos al D5, que está de la mano con esta. D5, por favor. Considerar las enmiendas del Distrito de Zonificación RHMP para abordar el estado no conforme de existentes comunidades de viviendas prefabricadas. Las comunidades de viviendas prefabricadas existentes se establecieron en virtud de ordenanzas de zonificación anteriores. Muchos no son conformes porque están zonificados en un distrito comercial o industrial donde las comunidades de casas prefabricadas no están permitidas. Las comunidades también pueden ser no conformes porque no cumplen con el tamaño mínimo del distrito, el espacio abierto, los requisitos de retroceso mínimo o exceden la densidad máxima. Considerar enmiendas al distrito RMHP para abordar el estado de no conforme de las comunidades, para permitir estructuras accesorias y abordar los problemas de las llanuras aluviales. ¿Alguna pregunta o recomendación para D5? ¿Qué significa problemas de las lluvias aluviales? Por favor, le pido al personal que conteste la pregunta.
Hola, es Bárbara. Yo creo que la intención es que veamos a circunstancias particulares de comunidades prefabricadas para ver a maneras de que acomodar veres a para acomodarse mejor a las restricciones zonales que hay, como por ejemplo cambiar, facilitar un área para que tenga problemas. Por ejemplo, si quizás hay maneras en que podamos cambiar eso para hacerlo menos restrictivo, que podría ser, podemos hablar más allá. No creo que tenemos las onzas completas para eso, pero eso es lo que estamos queriendo hacer. Pero el concepto es para crear una industria zonal que acomode mejor eh, el futuro éxito de las comunidades. Podría ser más claro si ese es el intento. Vamos a mirar a otro nuevamente. Entonces vamos a ver el lenguaje nuevamente para ver si podemos poner con algunos cambios en la segunda revisión. ¿Algún otro comentario en recomendación D5? Ahora moviéndonos a la 6, la última recomendación. D6, análisis de asequibilidad. Cuando se está considerando un sitio para su reurbanización, se debe realizar un análisis de asequibilidad como parte del proceso de derechos para considerar los posibles impactos en la comunidad y en una fuente valiosa de viviendas asequibles que deben preservarse. La recomendación para un análisis de asequibilidad es similar a la recomendación del grupo de trabajo de preservación para un análisis de asequibilidad para propiedades multifamiliares existentes. Las casas de viviendas prefabricadas deben ser reconocidas dentro de la encuesta semestral que identifica las oportunidades de preservación. ¿Algún ¿Algún comentario comentario sobre las en recomendaciones en de respecto a D6? estos comentarios bajo D6? No lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo lo que quiere decir el análisis de ofertabilidad. ¿Cuáles son esos estándares o qué significa? No creo que esté relacionado con algo específico. Lo que tengo entendido es que esto es algo que es consistente con las recomendaciones de preservación de este grupo de trabajo. A ver, Tom, ¿puedes explicárnoslo? Esto está intencionado para entender estas recomendaciones de la misma forma que estamos tomando en cuenta lo de la preservación de las casas costeables. El personal debe de conducirse con todas estas, deben de construir lo que sea sustentable, que pueda ser obtenible. No tiene que tener nada con hot standards ni nada por el estilo. Es básicamente lo que le impacta con el desarrollo. Parte de eso, Mary, según lo que tengo, lo que recuerdo de estar en el grupo, es la propiedad, en este caso, esta propiedad de las casas manufacturadas era determinada según su papel para dar casas costeables y se toma en consideración su desarrollo y las propuestas. Lo que sea, hay un rango de ingresos en estos parques de casas móviles. No todos son pobres. Hay muchos que yo he conocido que invierten mucho dinero en mejorar sus casas, les ponen nueva cocina, nuevos baños, porches, les arreglan el de afuera, invierten mucho dinero en esas casas y son gente trabajadora. Ellos no pueden costearse una casa, pero ellos pueden poner su dinero en esas casas móviles. Y me preocupan ellos también como se preocupan con quienes no pueden costearse ni siquiera la casa móvil. Me parece súper vago esto, la verdad. No sé ni siquiera de qué se está hablando ahí. Definitivamente podemos volver a ver lo de las recomendaciones para aclarar el lenguaje y probablemente sabemos cuál es la pregunta. Creo que el personal puede hacer una revisión de esta sección
para hacerla más clara para la próxima vez que se presente. Pero esto de los puntos, el propósito es poder reconocer qué comunidades tienen buenas áreas de preservación, áreas de oportunidad de preservación. Definitivamente el personal puede proporcionar más, aclarar más específicamente estas nociones. Esta buena preservación, oportunidades de preservación porque las están en condiciones o están en mal condiciones. Se van a deshacer de las que están muy mal. La verdad no las entiendo, no entiendo cuáles son sus lenguajes. Y nuevamente, nosotros motivamos a todos que proporcionen sus comentarios al personal para poderles servir de guía y mantener más claridad para la próxima presentación de estas, en nuestra próxima junta, que va a ser el 27 de junio. Entonces, como un recordatorio, los comentarios de todas estas recomendaciones, además de los que recibimos, tienen que ser recibidos antes del 10 de junio, que es un viernes, y deben de ser dados a Virginia Quinn. Y en sus documentos se encontrarán tanto la dirección de correo electrónico de ella como el de Teresa. Cualquiera de las dos les pueden proporcionar sus comentarios o sus preguntas a cualquiera de ellas dos en o antes del 10 de junio para que puedan incorporar sus conceptos tras traducirlos y poderlos unir a lo de junio 27. Como práctica estamos tratando de proporcionarles documentos más actualizados el día 21 de junio para que los tengan para la junta. ¿Existe alguna otra pregunta o respuesta o puntos que se quieran enfocar de esta sección de recomendaciones? Ahí voy a poner ahí están tanto la de Regina como la de Teresa, las direcciones de correo electrónico en el chat para que puedan ustedes acceder a ellas. Si ya no hay más preguntas, quiero abrir la junta para cualquier miembro del público. Abro el micrófono para los que no son miembros votantes, para miembros del público que puedan proporcionar comentarios. Recuerden limitar sus comentarios a 3 minutos y no más. ¿Hay algún miembro del público que quiera proporcionar algún comentario a este grupo de trabajo? Como no hemos escuchado nada, entonces cerramos la sección de comentarios públicos de nuestra junta y como un recordatorio, nuestra próxima junta es el 27 de junio a las 6:30 de manera electrónica. En esa junta vamos a presentar y revisar la sección D para proporcionar para cualquier comentario de última hora de cualquiera de la fuerza de trabajo. Y también en esa junta vamos a poner todas las secciones que hemos discutido en todos estos meses con la meta de que finalmente podemos tener el documento final con las recomendaciones para presentárselo al grupo directivo. Por favor, estén presentes para esa junta porque va a ser la última junta que se llevará respecto a este grupo de fuerza de trabajo el 27 de junio. Si no hay ningún otro comentario, solamente voy a permitir que terminemos esta junta dándoles las gracias a Really Steele de la Oficina de Asuntos Públicos. Esta es su última junta porque se va del condado como empleado del condado. Nos ha estado proviendo con el servicio bilingüe y le queremos agradecer también a ella por su servicio a este grupo de fuerza de trabajo. Muy bien, muchas gracias, Lidia. ¿Vamos a tener alguien que la va a reemplazar? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, vamos a tener un reemplazo, por supuesto. Tom, do you have any final words before we conclude?
Thank you, Mr. Chairman. Just a big thanks to everyone who made the time to come this evening. This process has been, I know it's been a lot of work and a lot of time, but it has added such a huge amount of value to have all of the voices represented that we have, and I feel very confident and optimistic about the direction that we're taking here, and just am so grateful to everyone for all of your efforts. Thank you very much. All right. And with that, thank you very much for joining us this evening, and we'll see you on June 27th, and look forward to your comments in the meantime. Thank you and have a good evening. Thank you. Thank you.